Bienvenidos un día más, como siempre, a este su periódico digital, a Palmerú. El otro día un amigo se reía conmigo, vacilaba conmigo, dice, el tuyo, el de ustedes, el de todos, efectivamente, ese es Palmerú. Yo creo, o creía, que después de que se había arreglado el problema de los afectados por la carretera de la costa, habíamos perdido a Elías Navarro de vista, no lo habíamos sacado de encima, pero no hay forma de sacarnos a Elías de encima. Cuando no es una cosa u otra, yo creo que le está gustando esto, ¿eh? A ver si seguimos así en unos añitos, todavía no, pero en unos añitos me sustituye a mí en todo esto. Don Elías Navarro, bienvenido, amigo. Muchas gracias por darnos voz un día más, por recibirnos. Y para mi desgracia, porque para mí no es plato de buen gusto, estamos aquí otra vez, no por el medio, sino por la situación que no es la deseada. Yo pensé que iba a decir por mí, pero bueno, bien. Bueno, vale. un poco también. También, vale. Vamos a ver, Elías. La verdad es que se me hace pesadísimo seguir hablando de volcán. No porque no el tema me resulte tedioso, sino me resulta tediosa la situación, ¿vale? Después de 2 años, joder, yo creo que no tendríamos que estar hablando de esto, pero bueno, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Uno de los mayores problemas que ha habido en el posvolcán, evidentemente, es que las personas puedan recuperar lo que han perdido. Cosa que en la legislatura pasada era bastante complicado, por lo que pudimos ver y sufrir. En esta parece que va a ser de otra forma, pero seguimos todavía en el limbo. ¿Por qué? Porque hay cuestiones en las que ni el Cabildo de La Palma, ni los ayuntamientos, por supuesto, ni el Cabildo ni el Gobierno de Canarias pueden decidir, como son las expropiaciones. Cambiar la ley de expropiaciones a nivel nacional, eso puede ser eterno. ¿Qué hacemos, tío? Bueno, la ley de expropiación forzosa es de 1954, ha tenido diversas modificaciones. Casualmente, la última modificación es del 31 del 10 del 2015, si no estoy equivocado. Casualmente es una de las peticiones iniciales de los afectados por el volcán de La Palma, porque realmente pues, se ha visto que no cubre todas las necesidades de la población en ciertos casos, ¿no? En este caso, pues al haber esta catástrofe natural, una calamidad, una catástrofe natural que ha soterrado las fincas bajo la lava, y lo que determina el procedimiento expropiatorio que marca esa ley del 54 es que el valor del terreno, el valor del justiprecio que se ha de pagar por los terrenos a expropiar que se encuentran soterrados bajo la lava. Pero espérate, vete más despacio, que no nos está leyendo un tema, ¿eh? Vete más despacio para que nos entienda todo el mundo. El valor que se tiene que pagar por el procedimiento expropiatorio, el justiprecio, lo que marca esa ley de expropiación de 1954, es que se debe de pagar el valor que tiene el terreno en el momento en el que se inicia el expediente expropiatorio. ¿Qué pasa? El valor realmente que tiene ese terreno actualmente es un valor que, de acuerdo a las categorías, y como hablaremos más adelante, de acuerdo con el último informe de la Abogacía del Estado, pues es un valor irrisorio realmente para ese terreno. ¿Cuál es el problema? Que una vez se haya realizado el procedimiento expropiatorio correspondiente, a nivel legal, la persona, el titular del terreno, no solo es que pierda los derechos de titularidad sobre el terreno y por tanto que no puede optar a otras compensaciones, sino que no hay fórmula, digamos, dentro de la propia ley de expropiación forzosa que determine o ayude a llegar a ese valor anterior que pueda suponer una compensación justa. Si nos miramos a los efectos reales que puede tener este procedimiento expropiatorio, podemos puede dar lugar a casos en los que una finca que se encuentra soterrada bajo la lava sea compensada por el Gobierno de Canarias con las distintas ayudas que va a pagar para llegar al valor de lo perdido, pues a un valor, vamos a poner, de 40-50 euros el metro cuadrado, y sin embargo la finca es colindante, inmediatamente colindante, si se ve afectada por una obra pública y por tanto se ve expropiada con los procedimientos legalmente establecidos en esta ley del 54, pues se ha pagado a 60 o 70 céntimos el metro cuadrado. Estamos hablando de pagar una fanega de plátano, aunque esté bajo la lava, sigue siendo una fanega de terreno en primera línea de producción no solo de La Palma, sino de Canarias. Estamos hablando de una zona de Canarias, a 3.000 euros una fanega entera. Estamos hablando de 5.240 para que la gente que no sepa lo que estamos hablando de 3.000 y algo euros una fanega entera. Es evidentemente un precio absolutamente irrisorio, lo cual determinaría una pérdida de valor patrimonial y un perjuicio para familias que ya han sido afectadas, que están en una situación muchas de necesidad, de vulnerabilidad social, y que no creo que nos podamos permitir en la isla de La Palma ahora mismo. Esto
no solamente es extensible a los afectados por el tramo primero de la carretera de la costa, sino que a su vez determinará el precio a pagar en las demás expropiaciones que se realicen por obras públicas dentro del Valle Aridane, es decir, también en la carretera de la Laguna de las Norias, también en la LP2 y en los distintos caminos y conexiones que se realicen entre ellas siempre y cuando esas fincas estén bajo la lava. Por tanto, el problema esta vez no es único y exclusivamente local de esa carretera de la costa, sino que es extensible al valle entero. Nosotros, a tal efecto, después de la última publicación que ha habido del procedimiento expropiatorio sobre la carretera de la costa, en el cual ya se incluyen por primera vez esas fincas que estaban soterradas bajo la lava, que no se incluían en la publicación del año anterior, única y exclusivamente se incluían las fincas que se habían sobrevivido a la erosión, pues nos ha determinado después de esa publicación a que pues tengamos que darle voz a esta problemática, porque entendemos que no es asumible, ¿no?, de ninguna forma, y a partir de ahí hemos empezado ya los contactos con el Gobierno de Canarias para tratar de buscar una solución, porque al final, si no podemos modificar esa ley de expropiación forzosa, al tener un carácter nacional y al ver que no hay interés desde Madrid, digamos, porque para modificar esta ley pues se requeriría un procedimiento de modificación de ley ordinaria, lo cual requeriría pues esas modificaciones y esos quórum dentro de las cámaras nacionales, las Cortes Generales, lo cual pues, es harto complicado con el peso que tiene Canarias en esas cámaras, ¿no?, y sobre todo con la famosa disciplina de voto que vemos actualmente. Por tanto, en estos contactos que hemos tenido con el Gobierno de Canarias les hemos puesto sobre la mesa las distintas soluciones y alternativas que nosotros entendemos que se puedan realizar. En primer lugar, una compensación que estime la diferencia de valor entre el valor real que tenía esa finca antes de la erupción del 19 de septiembre de 2021 y el valor que se vaya a pagar por el justiprecio de la expropiación. Es decir, si la finca valía 200.000 euros, por poner un ejemplo, y el procedimiento expropiatorio única y exclusivamente cubre 3.000 de esos 200.000, bueno, que el Gobierno de Canarias en las distintas ayudas o compensaciones que vaya a establecer aporte los 197 restantes. Aporte los 197.000 restantes. Esto no tiene necesariamente por qué ser de un solo aporte, pero sí que es cierto que el Gobierno de Canarias en este sentido debe de apremiarse a realizar estas medidas, puesto que el procedimiento expropiatorio ha empezado. Y como decíamos anteriormente, si el procedimiento expropiatorio continúa y se hace efectivo, no tiene después se pierde la titularidad de la parcela y acceder a esas compensaciones, pues no sé si tendría incluso encaje legal, porque podría incluso a efectos legales considerarse como enriquecimiento injusto al tú haber sido ya compensado e indemnizado por lo que te marca la ley. Al final la ley de expropiación forzosa lo que determina es la categoría en la cual se debe de incluir un terreno para indemnizarte con el justiprecio correspondiente. Es de señalar también que este justiprecio por el cual se va a proponer, el cual se categoriza al precio mínimo de renta, la tercera parte del mismo, de acuerdo con el informe establecido por la Abogacía del Estado, viene determinado efectivamente por un informe de la Abogacía del Estado. ¿Cuál es el mayor problema que tiene el informe de la Abogacía del Estado? No solo es la categorización de los terrenos dentro de esa categoría concreta, sino que además establece las características o los fundamentos por qué los categoriza aquí. ¿Y por qué me centro en esto? Porque dentro de esa fundamentación establece que los terrenos no son los que no sean productivos, sino que no tienen potencial productivo, es decir, que no se pueden volver a reconstruir. Esto es algo que, si atendemos directamente la realidad existente ahora mismo, pues vemos que no es verdad, porque actualmente ya hay pues, varias fincas, afortunadamente, que han empezado su reconstrucción. 40 y pico licencias. 40 y tantas licencias y creo que las PDR llegaron hasta 80 y algo personas, si no estoy equivocado. Aparte de esto, es una propia contradicción con lo que la administración, sobre todo la administración regional, ha venido señalando, puesto que el informe establecido por la Consejería de Agricultura el año pasado determina la recuperación de hasta 350 hectáreas de terreno productivo. Por tanto, hay una discordancia entre el informe de la Abogacía del Estado, el cual categoriza los suelos a nuestro modo de ver de forma errónea, y esto no tiene que ver en sí con la Abogacía del Estado, sino con los propios informes técnicos sobre los cuales se han basado, y los informes técnicos que se han establecido desde el Gobierno de Canarias, que tiene esa mayor cercanía con la erosión, esa mayor cercanía con el territorio, que lo conoce, digamos, mejor, para que nos entendamos, y que, evidentemente, refleja un poco más la realidad, que esos terrenos son recuperables. Como decía, apremiamos al Gobierno de Canarias a que
se mueva rápido, se coordine. En este caso, creo que una figura importante para establecer la coordinación debería de ser el comisionado, puesto que es el enlace entre el Estado y el Gobierno de Canarias, y establezcan los convenios o acuerdos que deban establecerse, no solo para la transferencia de las cantidades requeridas en los próximos años, si es necesario establecerlo así, para el pago de estas compensaciones, sino para que ese procedimiento expropiatorio pues no avance hasta el punto de hacerse efectivo y por tanto no se le niegue a estas personas la posible compensación por la totalidad del valor de la finca. Una cosa, la ley de expropiación forzosa es una ley nacional, evidentemente, como ya tú has explicado, con lo cual el Gobierno de Canarias, que si quiere es arroz Catalina, ¿vale? No la puede cambiar, eso lo tenemos claro. Pero con la nueva ley del volcán, bueno, la única que tenemos, nueva sí es, pero la única, ¿no va a tener el mismo problema? ¿No se va a encontrar con el mismo inconveniente? Sí, realmente la ley de volcanes lo que tiene es que tiene el margen de competencias pues limitado a las competencias que están establecidas en la comunidad autónoma, ¿no? Dentro de estas competencias pues no se encuentran reconocidas las competencias de la ley de expropiación forzosa, en particular de este tipo de procedimientos expropiatorios, y por tanto los terrenos que se hubiesen expropiados no podrían ser compensados con el valor de lo perdido por el propio procedimiento expropiatorio, sino que, como decimos, pues tendría que establecerse una línea de compensaciones o ayudas anexas, digamos, a ese procedimiento compensatorio, y siempre se dependería de una decisión política. Por tanto, esa ley de volcanes, que yo creo que es necesaria, que he tenido la oportunidad, y lo digo así, de poder colaborar para su recogida de firmas y posterior validación, no debe de ser la única medida que tomemos. Debe ser la medida principal y troncal que tomemos en Canarias, puesto que aquí es donde se determinan esas competencias regionales, pero debemos de seguir luchando porque estos derechos se vean reconocidos también a nivel nacional. Vamos a ver, evidentemente estamos ahora mismo con el problema que tenemos, que no lo podemos dilatar en el tiempo, eso está claro, pero salvando este problema que tenemos ahora mismo, ¿no sería más lógico, más inteligente? No lo sé, no sé cómo preguntártelo. Luchar ante todo por cambiar la ley de expropiación forzosa, porque hay casos que no los recoge la propia ley. Sí, yo creo es muy que genérica. Sí, yo creo que la ley de expropiación forzosa, bueno, evidentemente pues tiene ya casi 70 años y pues no, ha puesto de manifiesto que no recoge o no cubre todas las realidades y necesidades que pueden darse por catástrofes o calamidades públicas para la población, ¿no? Esto evidentemente ha puesto de manifiesto que es necesario ese cambio, que creo que deberíamos de estar apostando fuerte por él, y además pone de manifiesto toda esta catástrofe que se requiere otro tipo de modificaciones a nivel nacional. Yo creo que en particular se debe de establecer el reconocimiento expreso de la propiedad que se encuentra bajo la lava, que hay un reconocimiento tácito por interpretaciones, pero no hay un reconocimiento expreso. De hecho, esto se ve reflejado en el informe de la Abogacía del Estado, donde reconoce la titularidad, digamos, con la boca pequeña, para que nos entendamos, de esos terrenos bajo la lava. No deja de reconocerla, por eso están publicados, pero reconoce un poco con la boca pequeña. Entonces, yo creo que también pone de manifiesto que en el caso de las accesiones naturales a bienes inmuebles, los cuales se encuentran recogidos varios derechos, derecho de aluvión, de abulsión, de mutación de causa o de formación de isla, de los artículos 366 a 364 del Código Civil, la sección segunda del capítulo segundo, del título segundo del libro segundo del Código Civil, supone un agravio comparativo importante con respecto a los derechos de los canarios, porque esto es el único terreno volcánico activo y en este caso no encontramos reconocido el reconocimiento expreso de la propiedad por todos aquellos terrenos afectados por la lava. Yo creo que esto es además algo que se podría sacar por consenso, porque yo creo que nadie va a negar que esos terrenos, o nadie tenga la intención de negar que esos terrenos continúen siendo de propiedad privada, y es algo que creo que deberíamos de haber impulsado también, sobre todo en este caso, no tanto a lo mejor los partidos regionales, sino los propios partidos que tienen también un ámbito nacional, y hablo en este caso del Partido Popular y del Partido Socialista, porque tienen esa mayor influencia en la Cámara y esa mayor facilidad a lo mejor para llegar a esos quórum, ¿no? Y en este caso no se ha hecho. Yo creo que es algo también inexplicable por la facilidad y por la necesidad que hay de estas medidas. Yo tengo más preguntas, ¿vale? Ya aprovecho que te tengo aquí y sigo preguntando, ¿vale? Es como ver la Wikipedia, pero encima te habla. A ver, en la emergencia, ¿vale? La reconstrucción por emergencia, las obras que se han hecho por emergencia, ¿realmente se puede hacer lo que te dé la gana?
No, vamos a ver. Vale, es que te digo dónde voy, ¿vale? Te digo dónde voy. Todos esos terrenos, todas esas carreteras, tanto la de la carretera a la costa, la nueva, como la Laguna Las Norias, se han expropiado esos terrenos. ¿Se le han pagado a los propietarios de esos terrenos? ¿Se ha hablado con ellos, por lo menos? No, vamos a ver. Aquí además... ¿Y se puede hacer? Es la pregunta. Aquí además hay... habría que ser muy jurídicamente técnico, digamos, para dar una explicación. Voy a tratar de dar una explicación lo más cercana posible para no enredar a la gente, ¿no? O a todas aquellas personas que no tengan formación legal específica. Yo creo que, y lo denuncié públicamente aquí, por cierto, en una reunión que hubo en el museo con el consejero Franqui y con los responsables de la carretera de la costa, que aquí se ha confundido lo que es la licitación de emergencia de una obra, la ocupación temporal de los terrenos que permite la emergencia para solventar la emergencia y el procedimiento expropiatorio de urgencia que se determina para ciertos casos, ¿vale? Porque el procedimiento expropiatorio tiene un procedimiento ordinario y uno de urgencia. Entonces, ¿qué se ha hecho? A mi modo de ver, una opinión jurídica, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho un pequeño totum revolutum entre el procedimiento expropiatorio de urgencia, la licitación de obras de emergencia y la ocupación material de los terrenos, que es algo que se encuentra permitido en situaciones de emergencia para abrir caminos y demás. Pero una cosa es una ocupación temporal de los terrenos por lo que se conocía anteriormente como una vía de hecho, y otra cosa es el establecimiento de una obra de manera definitiva, sin el procedimiento expropiatorio correspondiente, porque las obras se han terminado de forma definitiva sin haberse realizado el procedimiento expropiatorio correspondiente. Se están empezando los trámites ahora, después de la terminación de la obra. Entonces, yo creo que aquí ha habido alguna irregularidad. No voy a entrar en el grado de irregularidad porque, además, a mi modo de ver, la irregularidad tiene simplemente alguna responsabilidad administrativa. No estoy hablando de que aquí se haya cometido ningún delito, ni mucho menos. Creo que eso también pues, puede venir determinado de la propia urgencia y de la propia necesidad que había de realizar esas obras. Pero es cierto que, y no lo digo solamente yo, sino es una opinión que en cuanto a los demás juristas con los que he hablado ha sido unánime, que ha habido un pequeño totum revolutum entre eso, el procedimiento de expropiación de urgencia, que se encuentra reconocido, la ocupación temporal de terrenos por una emergencia y la licitación de obras de emergencia. Tú hablas de un totum revolutum, yo voy a ser más claro, si no te importa, ¿vale? Tira para adelante y ya veremos a ver cómo lo arreglamos, eso es lo que ha pasado. Bueno, realmente hay, según tengo entendido, en solo la carretera de la Laguna hasta 70 y tantas denuncias, si no estoy equivocado. Por ahí anda, sí. A ver, que todos entendemos la emergencia y la necesidad, sobre todo las comunicaciones. Sí. Pero yo creo que, hombre, vamos a ver que la primera que se hizo, recordemos que es la carretera La Laguna Las Norias, y yo he hablado con propietarios que tenían sus casas y sus terrenos ahí, y me lo decían, es que ni siquiera me han llamado para decirme, mira, vamos a pasar por encima de tu casa. Entonces eso ya no es una cuestión legal, es una cuestión de ser persona, que creo que aquí ha faltado mucho la empatía hacia los damnificados. Sí, yo he tenido la posibilidad de compartir mucho contigo este último año, y esto que voy a contar, tú lo sabes, a mí personalmente pues me llaman muchas veces personas con problemas, y en particular con problemas relacionados no solo con la carretera de la costa, sino también con la carretera de la Laguna, ¿no? Y lo que tú dices es cierto, es decir, no ha habido ni siquiera esa comunicación, por lo menos ese detalle de decir, mira, vamos a establecer, bien sea de forma temporal, bien sea de forma definitiva, esta obra por aquí. Simplemente llegó, se entró, y muchas veces la respuesta que tuvieron por parte de la administración cuando preguntaban, digamos que no era la más políticamente correcta. Yo creo que las formas, en este caso de la administración hacia los afectados, han fallado en muchos casos, y muchas veces pues, han tenido que recurrir a personas que estamos fuera y que no tenemos información, posibilidad ni potestad muchas veces de ayudarlos, ¿no? Nos vemos a veces atados de manos y pies a la hora de tratar de echar una mano, porque no somos al final representantes públicos, no ostentamos ningún tipo de cargo, responsabilidad o potestad. No es algo que haya ocurrido única y exclusivamente en la carretera de la Laguna. Yo quiero recordar que nosotros, como plataforma de la carretera de la costa, nacemos, yo creo, como uno de los principales motivos, porque el 18 de abril del año pasado se pretendía entrar una pala por mitad del barrio de Marina, sin avisar a los propietarios, y cuando se fue a preguntar a la administración lo que se nos dijo es, no se preocupen, ya se los pagarán.
y por tanto entendíamos que nuestros derechos estaban siendo absolutamente pisoteados, no solo nuestros derechos, sino directamente nuestra dignidad como personas, ¿no? Yo creo que la Administración en este sentido ha tenido unas carencias graves tanto en el trato como en el fondo con los afectados, y espero que eso pues, se vaya solucionando, se vaya solventando, y que a partir de ahora pues, se tenga, digamos, mayor responsabilidad a la hora de la toma de decisiones y mayor precaución a la hora de tomar decisiones a nivel jurídicamente o que puedan generar responsabilidad jurídica no solo contra la Administración, sino perjuicios contra la población. Tú estás siendo muy generoso hablando de la Administración, pero yo creo que no fue no solo la Administración, sino los que están al frente, y no me refiero a los funcionarios, me refiero a la clase política, bueno, por llamarlo de alguna manera. Nosotros el año pasado, cuando un poco nacemos, nos pasó algo que nos ha pasado estas últimas semanas. No en todos los casos, ahora especificaré, pero nos pasó algo que era que no conseguíamos que se nos abrieran las puertas de la Administración, que muchos representantes ni siquiera nos atendieran. Eso nos está volviendo a pasar un poco ahora. Es cierto que no en todos los casos, sin ir más lejos, la semana pasada tuve la oportunidad de estar con la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, y secretaria general de Coalición Canaria en La Palma, y bueno, la verdad que fue una reunión en los términos más cordiales posibles, y ojalá todas las reuniones que tuvimos el año pasado y todas las negociaciones que tuvimos el año pasado hubiesen sido pues, con este talante y esta facilidad con respecto a los derechos, con respecto a conseguir algo a favor de los derechos de los afectados, ¿no? Pero en un primer momento se nos cerraron absolutamente todas las puertas, y hoy día hemos tocado algunas puertas donde ni siquiera tenemos respuesta. Es tocar una puerta al más absoluto vacío, ¿no? Y si nosotros como plataforma, que digamos ya tenemos un recorrido y cierta credibilidad, digamos, no conseguimos que se nos abran esas puertas, pues yo me imagino no, y también lo sé, que cuando se acude de forma particular, pues muchas veces la respuesta es la misma, ¿no? El más absoluto silencio y el vacío por parte del representante. A lo mejor es que no tocaste fuerte. Bueno, tocaste muy flojito y entonces no te oyeron. También puede ser, pero Jorge, yo creo que este problema no lo hemos dimensionado bien, o no hemos sido capaces de ver la dimensión que tiene, porque, como digo... ¿Serio? ¿De verdad? ¿De verdad? De verdad lo digo, porque me falta representación o voz a esta problemática en los medios. Realmente, cuando yo hablaba el otro día con la consejera de Presidencia, pues era la primera vez que se le hacía esta reclamación, no de la modificación de la ley de expropiación, sino de la posible compensación de esa diferencia en ese momento, ¿no? Estamos hablando de que solo en la carretera de la costa son decenas y decenas de familias. Si sumamos las familias que se van a ver afectadas en la carretera de la Laguna de las Norias y las que se van a ver afectadas en la LP2, más todas las conexiones intermedias, pues hablaremos de centenares de familias que verán totalmente pisoteados sus derechos y que tendrán por sus terrenos de toda la vida, digamos, terrenos muchas veces con un valor familiar y sentimental mucho más importante que el propiamente patrimonial, pues una miseria, hablando mal y pronto, de compensación que en ningún caso les resarcirá, ni muchísimo menos emocionalmente, porque eso no se podrá volver a recuperar nunca, pero al menos patrimonialmente que les den una oportunidad de volver a recuperarse y de ponerse en pie. Elías, ¿tú crees después de 2 años de lucha, porque tú llevas ya luchando 1 año y pico también, ¿tú crees que después de este tanto tiempo la gente tiene ganas de seguir luchando? No, yo lo entiendo. El otro día lo hablaba de hecho con un compañero de otra plataforma y con una persona que se encuentra ahora mismo, digamos, en los nuevos equipos de trabajo del Cabildo de La Palma, ¿no? Y yo le decía esto mismo que te estoy comentando, ¿cómo es que esto no ha tenido más voz? Si realmente a mí, por ejemplo, no me afecta directamente, ¿no? Y lo hablaba también, perdona, ahora continúo con esto, y lo hablaba también con mi compañera Cecilia, porque nosotros estamos en el tramo segundo, ¿no? Esto afecta a las personas que se ven expropiadas por la carretera en ese primer tramo que ya se ejecutó, y como yo le decía a mi compañera Cecilia, y ella estaba totalmente de acuerdo conmigo, y yo le decía, bueno, no podemos dejar a esta gente detrás. Al final esta gente nos apoya a nosotros le tenemos que apoyar a ellos y tenemos que luchar también por estos derechos. Y lo hablaba yo, te digo, con un compañero de otra plataforma y con un nuevo miembro de la Corporación Insular. Y yo le decía, ¿cómo no se le ha dado más voz a esto? ¿Cómo es posible que...? Y la respuesta que me daban era un poco lo que tú me venías diciendo, ¿no? Que la gente está ya cansada, está ya quemada, no solo por la propia situación, no solo por la propia angustia, sufrimiento y pérdida que han tenido, sino por el trato y la lucha que ha habido durante estos 2 años
durante los cuales muchas veces, como decía yo anteriormente, se ha estado gritando y se ha estado peleando contra el vacío sin obtener respuesta u obteniendo respuestas que tanto en el fondo como en las formas no eran las más adecuadas y las más sensibles con la población, ¿no? Pues esto determina muchas veces el cansancio y casi que el dejarse llevar, ¿no? Que pase lo que pase. Yo tengo además es familiar de mi madre, una persona en la plataforma, una madre de familia, que me lo comentaba esta semana. Dice, nosotros estamos ya cansados, ¿no? Entonces, si no se le da voz y si no se pelea por esos derechos de estas personas, pues esas personas al final pues serán pisoteadas por la administración y por el propio funcionamiento de la misma, ¿no? Y creo que yo siempre los animo. Igual que el año pasado te decía, esto se va a conseguir. ¿Y se consiguió? Nadie da un duro por ello y se consiguió. Yo creo que esto se va a conseguir, se tiene que pelear y se conseguirá, porque es de justicia y es algo que además concierne a todo el Valle de Aridane y que no podemos dejar pasar, porque la pérdida de valor patrimonial y la cantidad de familias afectadas es inasumible para la recuperación de la isla de La Palma. Y además lo supone, tú sabes lo que es, Jorge, el golpe a tu dignidad, que tú digas, después de haber perdido, después de todo el sufrimiento que tuve con la llegada de la lava, esa angustia que la ves llegar, finalmente sufres la pérdida y que cuando te tengan que compensar, te tengan que resarcir, te den céntimos por el metro cuadrado, te den 3.000 euros por una fanega de plátano. Eso es algo que no podemos dejar que le pase a nadie, pero ni a una familia, a nadie, eso no podemos dejar que le pase a nadie. Si vamos a hablar de golpes de dignidad, tengo experiencia últimamente, pero bueno, en fin, no voy a entrar yo en eso ahora. No es el día ni el momento. Ya llegará. Don Elías Navarro, muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el trato recibido. Yo quiero dar las gracias en particular a don José Francisco y Ángeles Díaz, que gracias a ellos, sin duda, gracias a ellos, este medio sigue en pie. Única y exclusivamente gracias a ellos y gracias al presentador. Tiene una forma curiosa de ser amigo, y gracias al presentador, aunque el presentador también está en deuda conmigo porque durante este último año y medio le he enseñado a aparcar. Esa estuvo bien. Elías, lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas como gracias. Siempre ha sido un placer tenerte aquí y te vamos a seguir llamando, Y hay cuestiones que van a saltar dentro de poco y vendrás tú a darnos un poquito de luz, a iluminarnos un poco. Como usted quiera. Gracias, Elías. Encantado. A ustedes, porque ya saben que de lunes a viernes estamos todas las tardes aquí, aparte durante todo el día noticias, todo lo que quieran saber. Palmeru, claro.